hacer un balance de lo que ha sido el proceso de amnistía y de excarcelaciones, porque no solamente las plenas se han derivado de la amnistía, sino de distintos procesos. Y yo creo que ya estos procesos confluyen y nos están llevando a la depuración de un sistema de justicia penal, a lo que quiere el país y lo que necesita el país también en aras de la tranquilidad político-social, en aras de la paz política social, y que estamos nosotros desde distintas instancias del Estado venezolano avanzando en esa dirección. En un momento duro, hay que decirlo y reconocerlo, duro para la justicia. Bueno, estaba hablando justamente con el fiscal, con Jorge y con Diosdado, los avances que hemos tenido en distintas instancias. Lo primero es la gran consulta nacional por la reforma a la justicia penal, que arrancará el 1 de junio. Luego está la Comisión de la Reforma Judicial y está el Programa de Convivencia Democrática y Paz, que también ha recibido procesos de diagnóstico con distintos sectores en Venezuela que han presentado sus casos. Aquí estamos confluyendo y hemos tenido resultados. Y ahora falta que nosotros definamos las líneas gruesas de lo que está visorando y proyectando cuál debe ser la justicia penal en Venezuela. Y lo que tiene que ver con el retardo procesal, lo que tiene que ver con la corrupción judicial, desde los delitos cometidos en el año 2002, concebidos para el golpe de Estado, para el sabotaje petrolero, todo lo que fue el 2004, 2006, 2014, 2017, violencia postelectoral 2024, ha tenido resultados palpables para el país y también para la comunidad internacional. Pero también tenemos procesos que no solamente atañen a la amnistía. Previo a la amnistía, desde el mes de enero, 5 de enero, juramentación, iniciamos también un proceso de revisión para tener excarcelaciones. Hay 885 previas a la amnistía y hablamos no post-amnistía, pero sí junto a la amnistía, quienes no podían o no estaban enmarcados para ser beneficiarios de la ley de amnistía, bueno, tuvieron un proceso distinto a través de la Comisión de Revolución Judicial, a través del programa de convivencia y bueno, distintas consultas que se han hecho con las universidades, con organizaciones no gubernamentales, que nos ha llevado un proceso hasta ahora de 395 liberaciones y sé que vamos a superar las 500 liberaciones en las próximas horas. Y yo le pido al programa de Convivencia Democrática y Paz que se enfoque en este trabajo. La profesora Ana María es una experta en esta área, yo pido apoyo en esa dirección y que nosotros podamos seguir entonces viendo todo el sistema de justicia penal, desde el policía, desde el ciudadano, pasando por los órganos de instrucción, pasando por el sistema de justicia, ya el sistema judicial propiamente dicho, y las resultas. Bueno, me gustaría que el vicepresidente Cabello nos dé un balance de lo que ha sido el proceso desde la Comisión de Revolución Judicial. Entiendo que hay más excarcelaciones en lo que va de año, de todo lo que se tuvo en el año 2025. Esos números no se conocen en el país, pero que han ocurrido. Bueno, saludos a todos y a todas. Gracias, señora presidenta. Casualmente, todo eso, esta Constitución, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tiene un título completo, ¿no?, que habla de los derechos humanos y garantías y de los deberes, completo. Y aquí está el meollo del asunto, ¿no? Y basado en ese título nosotros podemos ir afinando nuestra propuesta del Poder Judicial, que tiene que ver con que, bueno, ya los delitos que la persona no necesite estar en situación de cautiverio para ser o esté detenida, puede ser juzgado en libertad. Eso nos permitirá, y a veces cuesta tomar esa decisión. Por ejemplo, un accidente de tránsito sin lesionados y alguien luego demanda al otro y eso da pie para que detengan a una persona por esa razón. Y cuando puede ser juzgado en libertad sin ningún tipo de problema. Y como ese caso, muchos otros casos. Los jueces de paz ahí juegan un papel fundamental porque pueden ayudar a resolver
una gran cantidad de casos que se presentan sobre todo en las comunidades. Usted lo ha dicho, Presidenta, este año hasta la fecha de hoy, van 3.630 personas que han sido liberadas de la justicia ordinaria por cumplimiento de pena, por redenciones, por temas de retardo procesal, por esto de que la persona tiene que ser juzgada en libertad, sus jueces naturales, y juzgada en libertad, y se les ha dado medida. Y el juicio sigue, en los casos que tenga que seguir, pero la persona va en libertad. Lo hace en libertad y tiene derecho pues a defenderse de lo que se le está imputando, pero en libertad. Y luego, si comparamos eso con todo el año 2025, en todo el año 2025 tuvimos 2.244 liberaciones por estos procedimientos. Ya nosotros llevamos 3.630 en este año, que es un gran avance. Seguimos revisando todos los días estamos revisando con el ministro, como usted lo dice, las diligencias que él hace al frente de ese ministerio, que es muy complicado, pero nosotros podemos hoy decirle al país que las causas, o algunas de las causas de los retardos procesales, como por ejemplo que en una cárcel existiera lo que llamaban los planes, y esos planes impedían que alguien fuese a los tribunales, ya esa causa no existe. Eso no existe, la persona puede acudir a los tribunales, y además con el Tribunal Supremo de Justicia hemos ido avanzando sobre el tema de las audiencias telemáticas. Se hacen las audiencias telemáticas sin ningún tipo de inconveniente en los casos que la persona no pueda ser trasladada. Es como darle justicia a tiempo a los ciudadanos y a las ciudadanas. El Ministerio y la Vicepresidencia están totalmente a la orden para todas las iniciativas que haya para atender este tema y garantizarle a los venezolanos una justicia justa, a tiempo. Gracias. Los Jorge, con el tema de la amnistía, ¿cómo ha sido este proceso? Realmente, Presidenta, ha sido un proceso muy arduo de trabajo con los distintos estamentos del Poder Público nacional y también regional para evaluar el tema de las personas que están sujetos de beneficios por la ley de amnistía. La consulta también con los familiares de las personas privadas de libertad, la asistencia nuestra en los recintos de castigo para conversar con las personas que se encontraban allí, y realmente más de 12.000 personas solicitaron el amparo de la ley de amnistía, y casi 9.000 personas fueron sujetas de la protección derivada de esa ley. En ese sentido, la Asamblea Nacional está a la orden para que en este proceso de reforma de la justicia penal podamos colaborar en lo que es nuestro oficio principal, que es en la elaboración de las leyes que puedan acompañar y colaborar con el Estado en la protección de las ciudadanas y de los ciudadanos. Incluso la pequeña reforma o la reforma muy puntual que se hizo a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia tiene ese norte, persigue ese objetivo. Es decir, elevar el número de magistrados de 20 a 32 magistrados y elevar la fuerza de la Sala Constitucional, que en el caso de nuestro país y de nuestra Constitución es como una especie de tribunal, una suprasala, lo llaman algunos abogados, porque es una especie de tribunal constitucional subsumido en el cuerpo del Tribunal Supremo de Justicia. La elevación en las restantes salas de 3 a 5 magistrados va a colaborar en acelerar los procesos de retardo procesal, en que tenga mucha más fuerza de cuerpo el Tribunal Supremo de Justicia, que tenga más relevancia el trabajo de la Inspectoría General de Tribunales y de la dirección de la Escuela de Magistratura. Así que cualquier necesidad que en ese sentido el país requiera a los efectos legales, ya hemos avanzado con la ley que permitió una figura maravillosa en el desarrollo de una forma de justicia distinta, de justicia de proximidad, de justicia de la comunidad, que es la ley de los jueces de paz, que fue aprobada por la Asamblea Nacional hace año y medio, y también con las distintas reformas que se han venido dando a leyes. En ese sentido, nosotros queremos insistir que cuando se desarrolle el trabajo de la reforma del sistema penal, nosotros quisiéramos trabajar en códigos que agrupen leyes
y en ese sentido la reforma o la elaboración de un gran código de justicia penal creo que sería perentorio en este caso, presidente. Correcto. Bueno, Eglés, sé que tienes poco tiempo, pero ya tienes una visual. Muchísimas gracias, presidente. Un saludo a todos y a todas. Bueno, ha sido complicado, ¿no? Yo decía en días pasados que el fiscal y yo teníamos un mes, 8 días, 5 horas, 3 minutos, pero súper intenso, que nos había tocado un momento histórico importantísimo para el país. Tal vez es un tránsito que no nos corresponde a cada uno, es un tránsito de la historia de Venezuela. Yo creo que la política que usted como presidenta ha dado, una decisión política de reforma del sistema judicial es lo correcto. Y pienso que todas las instituciones, ya dando una respuesta como Estado al país, es lo correcto en apoyar esa reforma judicial penal. Yo he tenido la gentileza, la bondad del ministro Julio García Serpa, del Servicio Penitenciario, de su equipo de asesores. He estado con la magistrada presidenta del Tribunal Supremo y entendemos que esto es posible en la medida en que actuemos como un sistema donde todos enfrentemos, igual como la ministra de Educación, desde el programa de convivencia y paz. Es decir, esta es la manera como podemos darle una respuesta al país en pro y en beneficio de los venezolanos y venezolanas. Muchas gracias, presidente. Gracias, defensora fiscal. Bueno, presidenta, primero que nada, gracias. Yo quisiera, destacar 2 puntos de su intervención y hacer algunos comentarios al respecto. Uno, con lo que ha sido todo este proceso de aplicación de la ley de amnistía, que hay una comisión parlamentaria plural que ha venido haciendo un trabajo importante en articulación con todos los actores del sistema de justicia para aplicar la ley en los casos que está previsto dentro de la ley, pero también para darle una salida, como usted planteaba, a aquellos casos que no se encuadran dentro de la lista establecida de manera expresa en la ley o que están excluidos de manera expresa también por el artículo 9 de ese instrumento. Y que a pesar de eso se ha venido revisando tanto con la Comisión de la Asamblea Nacional como a través del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, revisando caso por caso aquellos que no aplican la ley de amnistía, pero dándole una salida, especialmente en casos donde hay complicaciones de salud, personas de edad, casos donde ha permanecido un tiempo importante la persona privada de libertad, y a través del sistema de justicia se han avanzado tanto con el otorgamiento de medidas cautelares, pero también ha permitido el desarrollo de juicios que estaban pendientes por avanzar. Se han desarrollado los juicios penales con todas las garantías previstas en la Constitución, con la asistencia de abogados, con la participación del público en el desarrollo de las audiencias. Y el otro elemento que usted destacaba, Presidenta, es lo de la consulta nacional, ¿no? Que es el elemento estructural, el elemento transformador, que nos va a permitir hacer ese diagnóstico compartido entre todos los sectores de la sociedad sobre cuáles son las fortalezas, pero sobre todo cuáles son los retos, las dificultades, los desafíos que enfrenta el sistema de justicia penal venezolano, y nos va a permitir construir de común acuerdo entre todos los sectores involucrados una hoja de ruta común que nos marque un panorama hacia el futuro de hacia dónde debe marchar el sistema de justicia penal. Hemos abierto las puertas para que todo el que quiera participar pueda hacerlo y pueda su palabra ser oída en este proceso tan importante.
Usted anunciaba, y yo lo ratifico, a partir del 1 de junio va a iniciar ese despliegue nacional. Vamos a ir progresivamente abordando todos los estados del país, reuniéndonos con todos los sectores, jueces, fiscales, defensores públicos, trabajadores del Poder Judicial, universidades, organizaciones no gubernamentales, campesinos, indígenas, en los estados donde corresponda, jóvenes. Es decir, escuchando todas las voces para poder construir ese diagnóstico compartido y esa hoja de ruta que le he comentado. Pero también una investigación, por ejemplo, de la infraestructura disponible a nivel nacional para el funcionamiento del sistema de justicia, del personal, del proceso de selección e ingreso del personal a las diferentes instituciones del sistema de justicia, que es un elemento clave, que como lo plantea nuestra Constitución. Gracias, presidente. Me gustaría que el programa también avanzara un poco de conclusiones. Yo he ido conversando con el vice Cabello, pero me gustaría que Ernesto y Ana María nos den visual de los sectores que han sido escuchados por el programa de convivencia democrática y paz. Bueno, muchas gracias, presidenta. No voy a enumerar todos los sectores porque ya intenté hacerlo en una sesión anterior y quedaron por fuera los pescadores con quienes nos habíamos reunido y tuvimos que hacer una nueva reunión con ellos. Así que quiero saludar desde aquí a todos esos enormes colectivos humanos que durante todas estas semanas han depositado su confianza en este mecanismo que usted lanzó el pasado 23 de enero. Un mecanismo, presidenta, que cuando usted lo planteó el 23 de enero y luego lo ratificó cuando instala el nuevo año judicial, es un mecanismo que va mucho más allá de lo jurídico, para caer en el plano de la cultura. Lo que usted planteó, presidenta, es una transformación cultural de las instituciones y de la sociedad venezolana. Que se escuchen todas las voces, nos instruyó usted. Exhibió un papel en blanco, invitando a toda la sociedad a incorporarse. Primero con mucho temor y desconfianza fuimos acercándonos. Algunos pidieron reuniones, digamos, confidenciales, porque temían a lo que llaman el costo reputacional de tomarse la foto en el diálogo. Pero quisieron dialogar, que es lo importante. Y hoy, presidenta, cuando usted acaba de firmar esa ley, nosotros sentimos satisfacción, porque es apenas una parte. Se pueden hacer todas las transformaciones institucionales que deben hacerse, pero si ellas no van acompañadas de un cambio cultural, que no se haga hegemónica la paz y la convivencia, todos los pasos quedarán, digamos, incompletos. Así que en este día histórico de la firma de esta ley, quiero hacer el reconocimiento a la iniciativa valiente que usted tomó y a lo mucho que tenemos por delante, por transformar, que pasa por la transformación de las mentes de los operadores de justicia del Estado venezolano, pero de la sociedad también, para que aprenda a entender el valor de la diversidad y que aprenda a valorar además todo el abanico de opciones que hay para perseguir el delito distinto al encarcelamiento. Apenas una persona le llega un telegrama, para decirlo en términos del siglo XX, de un tribunal, de una fiscalía, ahí ya hay una acción del Estado con su poder punitivo para enmendar, para corregir alguna distorsión en una conducta. Desde ese telegrama que llega a la vivienda de una persona que está siendo investigada hasta su encarcelamiento, hay un abanico de acciones que el Estado emprende para procurar la modificación de una conducta. Execremos las conductas que dificultan la paz y la convivencia democrática. Gracias. Correcto, Ernesto, muy bien. Bueno, profe. Bueno, muchísimas gracias, presidenta. Yo creo que una de las cosas que vimos muy claramente en todas las audiencias, en todas las reuniones que tuvimos a lo largo del programa, es la extrema sobrerepresentación de la pobreza en todo el tema de las víctimas de justicia penal. Y es cierto que hay unas víctimas que tienen que ver con las personas que entran en el sistema de justicia penal, pero el tema de la pobreza es muy palpable. Las familias que quedan presas al lado del preso que tienen, las madres que tienen que quedarse con los hijos de los hijos para poder cuidarlos, etcétera. Entonces es muy importante que nosotros tengamos y que aprendamos que esa sensibilidad existe. Y yo creo que nosotros tenemos en este momento una posibilidad de ir más allá en relación a las cosas que hemos logrado con las excarcelaciones. Estábamos hablando justo aquí de qué cosas podríamos hacer aplicando todas las prerrogativas que existen en la ley para hacer más liberaciones. Y en segundo lugar, quería decirle que
Parte de esto también ha llevado a proponernos dentro del Ministerio de Educación Universitaria hacer un nodo de formación e investigación en justicia con todas las facultades de Derecho, de Ciencias Jurídicas que están en todas las universidades, con la UNED, con todo eso, para poder plantear exactamente cuál es la necesidad que tiene el país en relación al sistema de justicia penal. Hay una sobrerepresentación de estudios en Derecho Penal en todas las universidades. ¿Por qué eso? Porque se quiere entrar en esa especialización y no, por ejemplo, en Derecho de Familia y los otros, Derecho de Hidrocarburos, por ejemplo, que eso nos lo plantean todo el tiempo. Entonces, que nosotros podamos del sistema universitario tratar además en una capacitación masiva en una cátedra libre de derechos humanos. Creo que eso va a permitir también tomar conciencia de todo el país en relación a los déficits que tenemos y que necesariamente tenemos que superar. Correcto, profe. Arriaza y Julio. Gracias, presidenta. Saludos, presidentes, ministro fiscal, defensora. Solo para, muy breve, esas 8.740 personas que han recibido libertades plenas, de ellas apenas 314 estaban privadas de libertad. El resto, que son 8.426, estaban en procesos judiciales muy extendidos algunos desde el año 2006, desde el año 2008. Pero yo quería agradecer que el sistema de administración de justicia funcionó como sistema. Si nosotros sacamos la cuenta, desde el día que entró en vigencia la ley de amnistía para la convivencia democrática, han pasado 92 días. En esos 92 días, si nosotros dividimos por el número de libertades, se otorgaron 95 libertades diarias. Y personas que estaban privadas salieron al menos 3 diarias, pero no son 92 días porque son días hábiles. Entonces son 63 días porque estuvo Semana Santa, estuvo el 1 de mayo, 19 de abril. Son entonces 138 personas que obtuvieron su libertad plena al día, diariamente, 138. Y 5 que obtuvieron la libertad, que estaban privadas de libertad. Y por último, cuando vemos los hechos de la ley, los 13 hechos de la ley, hay que reconocer que aquí no podemos obviar lo que ocurrió, el conflicto y la confrontación política a la que nos llevó la polarización, donde hubo errores compartidos, pero no es que el Estado tenía unos procesos abiertos por antojo. Cuando uno ve, la mayoría de estos casos fueron las manifestaciones y protestas violentas postelectorales, sobre todo del año 2024, pero en segundo lugar, esas superan las 3.000. Pero en segundo lugar están los hechos de las guarimbas del 2017. En tercer lugar, las guarimbas de 2014. En cuarto lugar, el año 2019, con lo complicado que fue, de la imposición de un gobierno paralelo, de todo aquello que ocurrió, la Asamblea Nacional de aquel momento. Debe reconocer, presidenta, que usted, cuando se instaló el año judicial, bueno, asomó esa disposición de reencuentro, de reconciliación, y poder a través de la ley de amnistía y estos otros mecanismos complementarios poder avanzar hacia la paz y la convivencia democrática en el país. Creo que fue una posición valiente y que las instituciones y el sistema de justicia y el pueblo venezolano han reconocido y han trabajado para que efectivamente logremos ese objetivo estratégico, así que agradecido. Gracias. Bueno, presidenta, saludos, buenas tardes, además autoridades. Bueno, ciertamente, presidenta, creo que fue muy valiente su llamado en la apertura del año judicial. Era un clamor popular el tema de revisar la justicia estructuralmente, además de entrar en un nuevo momento político que requiere nuevas formas y nuevos métodos, ¿no? Desde el tema penitenciario podemos decirle que desde la creación del ministerio y previo a eso, las políticas del comandante Chávez, el presidente Maduro y todo lo que hemos venido haciendo, hemos logrado tener quizá, después de muchos procesos, un momento ideal en el cual hoy el Estado tiene el control de los centros penitenciarios. Toda esta política hoy nos dice que estamos transformando, que hay una dinámica distinta en los centros penitenciarios, que la gente está redimiendo. El año pasado se hicieron más de 50.000 mesasillas para las escuelas del país en los centros de Barinas y Guanare, que hoy niños venezolanos están sentados en ellos. Y también quienes están privados de libertad nos dicen, estamos cambiando, estamos haciendo las cosas de manera distinta, miren hacia acá. No puede ser una condena perpetua, no puede ser que en algunos delitos, por ejemplo, se diga que no tienen beneficio. Y hoy esa población está ávida
hablábamos en la mesa, que es la primera vez que yo veo una mesa en la cual hay tanto consenso, esa instalación de la mesa para la consulta de la reforma penal, que además no hay intereses mezquinos ni parcelas, sino todos estamos de acuerdo en el llamado que usted hace con nuestras autoridades, con el alto mando político, en que debe cambiarse de manera estructural la forma en que venimos haciendo las cosas porque no estamos siendo eficientes en ello. Tenemos además un momento político que nos permite audacia porque tenemos el país, uno de los países más seguros de Latinoamérica, que es algo que nosotros no hablamos, el índice de homicidio más bajo del continente. Son muchos temas que desde estos espacios estamos debatiendo. Invitamos a todo el programa de la convivencia de lo hecho, a esta mesa para la reforma, que hagamos la consulta con las familias, con los propios privados de libertad, quienes son los dolientes en este caso de la justicia, que hay muchas cosas que decir y además están sumamente agradecidos por este llamado que usted ha hecho. Estas 3.300 libertades que se han dado en este año provienen de un llamado de atención, un campanazo que usted dio en el Tribunal Supremo de Justicia y que aceleró los trámites y que hoy hay 3.000 familias que recuperaron y se están reencontrando y muchas más que faltan que seguramente si revisamos pudiera ser. Gracias, Presidenta, por esta oportunidad. Gracias, Julio. No sé si el defensor público, Daniel, quiere... Y Cánchica, que sería el último que no ha hablado. Ah, ni la presidenta, que te tengo aquí al lado, vea. Buenas tardes, Presidenta. Bueno, quería referirme a dos aspectos que usted señalaba en su exposición. El primero de ellos al tema de la ley de amnistía. La defensa pública, efectivamente, quienes tenemos la representación y asistencia de más del 70% de la población privada de libertad, realizamos 4.971 solicitudes para que se concediera la amnistía. De hecho, los órganos jurisdiccionales se pronunciaron y 3.760 fueron declaradas con lugar, lo que implica que se les dio libertad plena y en algunos casos se decretó el sobreseimiento de la causa y otras de ellas, por supuesto, fueron declaradas improcedentes y la defensa pública, como parte en el proceso, ejerció los recursos de apelación que corresponden y los órganos jurisdiccionales, en su potestad de decidir, acordaron unos y negaron otros. Nosotros de la defensa pública, y en mi experiencia, que tengo más de 30 años dentro del sistema de justicia, quiero felicitar la decisión de esta transformación del sistema de justicia, una transformación estructural, una transformación necesaria, donde todos los que integramos el sistema sabemos que se han cometido errores, que hemos tenido fallas, y es el momento de darle respuesta al pueblo, es el momento de realizar esta transformación, y con la creación de la Secretaría que la representa el Ministerio Público, ya tuvimos la primera reunión, donde todos estamos contestes, como decía el ministro Julio, en que se debemos realizar estos cambios estructurales y necesarios, y más allá de unos planes de abordaje donde venimos realizando en los internados judiciales y en los centros de detención preventiva, necesitamos una transformación completa del sistema. Es por esto que nosotros hemos puesto sobre la mesa, y uno de los más importantes es que creo que es primera vez en la historia que se realiza una gran consulta con todas las personas, con el pueblo, con las universidades, con el sistema de justicia, sobre todo van a intervenir los familiares de los privados de libertad, para que nos den las líneas, cómo consideran ellos que debe funcionar un sistema de justicia que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y donde podamos darle respuesta a estos casi 60.000 privados de libertad, donde ya conversamos con la ministra, a ver si la semana que viene logramos reunirnos y revisar ya puntualmente las personas que están privadas de libertad, que tienen más del 75% de la pena física cumplida, las personas que están privadas de libertad por menor cuantía, como lo señalaba el ministro Julio, los que tienen más de 3 años sin que se realice el juicio oral y público y podía operar el decaimiento de la medida. Entonces, puntualmente, las personas mayores de edad, las mujeres, y puntualmente revisar todas las instituciones que integran el sistema, porque nos estamos viendo todos como un sistema. Y esta gran consulta va a permitir de que no cada uno de nosotros vea una parcela de la justicia, sino que todos nos tenemos que integrar para que funcione el sistema de justicia. Entonces vamos a revisar puntualmente ya esos números que los manejamos de la defensa pública, los maneja también el Tribunal Supremo de Justicia, vamos a compartirlo para puntualmente revisar esos casos que, si bien es cierto, vamos hacia una verdadera transformación de la justicia que queremos. Paralelamente vamos a revisar estos casos de estos privados y privadas de libertad que están en centros de detención preventiva en internados judiciales desde esta gran comisión. Muchas gracias por la oportunidad y la defensa pública está a disposición y a la orden de integrar este
gran sistema de justicia y esta transformación. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, gracias, presidenta, por este valioso espacio. Comienzo pues agradeciendo profundamente cómo nos hemos incorporado todas estas voluntades para poder ir avanzando en un clamor popular. Lo decía hace un momento el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, con respecto a lo que ha significado para nosotros en especial la incorporación de casi 38.000 hombres y mujeres como jueces y juezas de paz en todo el territorio. Eso nos ha permitido llegar a cada rincón del país, escuchando, resolviendo, utilizando todos los mecanismos establecidos en la ley de mediación, de conciliación, de prevención, que vigoriza, da esa energía fundamental en este proceso de transformación. La Asamblea Nacional nos ha acompañado ahí en todo esto, este clamor, y uno de esos llamados ha sido esta reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, donde llaman a la posibilidad de 12 magistrados más, que no es solo un número, presidenta y compañeros, es más voluntades, es el debate, es la profundización de la justicia como una vía sine qua non para seguir cultivando la paz, que usted ha hecho tanto énfasis en ello, presidenta. Fue un llamado que nos hizo desde nuestro recinto en el Tribunal Supremo de Justicia el 30 de enero de este año, donde nos invitó a esta revisión, que pasa por una corrección, que pasa por una autoevaluación, pero ya no solo como una individualidad o como un ente aislado, sino como un sistema, como la integralidad, viéndonos holísticamente para poder resolver una situación que día a día, si bien es cierto, era como un llamado de todo el pueblo venezolano, hoy entendemos claramente que es una fuerza indetenible que lleva a seguir profundizando la democracia, la paz, el amor, la reconciliación. Usted nos hablaba de esa palabra, la reconciliación, a través de los mecanismos. Quiero reconocer todo el esfuerzo que han hecho las distintas instituciones y organismos para reencontrarnos, para vernos, para autocriticarnos, para buscar nuevas formas, para abordar este tema, y ha sido fructífero. Sí nos falta mucho aún por conquistar, por lograr, pero lo que hemos hecho nos llena de satisfacción porque reivindica el aspecto humano, que es decisivo para seguir resolviendo una situación que es muy demandante, que es muy exigente, pero también nos llena de esperanza de todo lo que aún tenemos por conquistar. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, Beatriz. Bueno, buenas tardes, presidenta. Saludo a todos los presentes. Bueno, desde ese 15 de diciembre de 2025, donde hubo unas elecciones históricas, de una elección de hombres y mujeres, para que fueran los primer anillos de la paz, de la tranquilidad, de la convivencia, dentro de su espacio, dentro de su comuna, dentro de sus sectores, a nivel nacional, fueran ellos los quienes llevaran la paz. Desde ese momento estamos trabajando, presidenta, por la paz, por la conciliación entre los iguales, entre los venezolanos, las venezolanas. Desde esos 28.000 hombres y mujeres que conforman lo que es la justicia comunal, le enviamos un saludo. Yo le agradezco que me haya dado más trabajo, más trabajo, porque estamos históricamente llamados a esa conciliación y estamos esperando el 1 de junio para todos los jueces y juezas de paz a nivel de las parroquias, a nivel estatal, a nivel nacional. Haremos el llamado a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros iguales, a nuestros venezolanos y venezolanas,
a que vamos a esa consulta de lo que es la justicia penal. Así que cuente con los 28.000 jueces y juezas de paz a nivel nacional que hoy estarán pendientes de que su vocero, que también le vamos a presentar un proyecto para que ellos también sientan como seres humanos que la presidenta Delcy Rodríguez también les va a agradecer como venezolana que estaremos la historia, porque estamos haciendo una historia, hemos dado números en el sistema judicial, donde muchos casos, como lo dijo nuestro capitán Diosdado, que por un pequeño choque era juzgada una persona. Aquí nosotros hemos hecho de que ese tipo de acciones no lleguen a ese nivel superior, sino que queden entre los vecinos, vecinas y comunidades. Así que gracias, presidente, por este momento y esta oportunidad. Gracias. Bueno, ahorita sí voy a hacer el balance. Realmente me complace mucho lo que ha sido este espacio de distintas instancias que forman parte del sistema de justicia penal, como dije a los inicios, que comienza con la justicia de paz, con los jueces de paz. Más de 38.000 jueces de paz en todo el país se suman al esfuerzo por la convivencia democrática, por la conciliación, por la reconciliación comunitaria, y que estos esfuerzos que estamos llevando adelante a través de distintas instancias, el 1 de junio arranca la gran consulta nacional por la reforma de la justicia penal, así como la instancia de la Comisión de la Revolución Judicial, la instancia del programa de convivencia democrática y paz, y todo el sistema de justicia penal en Venezuela se articula con un último fin, que es lograr una reforma donde la justicia alcance para todos los venezolanos, sin ningún tipo de distingo. Hemos encontrado en este primer diagnóstico, lo habíamos hablado ya en el Tribunal Supremo de Justicia, 3 grandes desafíos. El primero de ellos, el retardo procesal. Es un gran desafío de nuestra justicia. Por eso me complace haber promulgado en esta actividad la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, donde se incrementa el número de magistrados por sala, que ese incremento también incida en mayor actividad judicial, y yo también pido que se incorporen plataformas tecnológicas en esta dirección. Ya la inteligencia artificial está ayudando enormemente contra el retardo procesal. El segundo aspecto es la corrupción judicial. Lo hemos escuchado a través del programa de convivencia democrática, distintos sectores, y la corrupción judicial es problema de todos y de todas. Bueno, vamos a atenderlo. Eso debe resolverse definitivamente, y buscar estos espacios de la reforma de la justicia penal también tiene que tener mecanismos de control que impidan que se imponga la corrupción, jueces que piden comisiones, jueces que piden y extorsionan por liberaciones, y eso se conecta con el tercer aspecto, que es la criminalización de la pobreza. Cómo hay una pirámide invertida en cuanto a la penalización de las actuaciones, de las conductas, y lo que hemos visto es que un 68% de las personas privadas de libertad son de los estratos económicos, sociales menos favorecidos de nuestro país. Ese sigue siendo uno de los grandes desafíos de Defensora. Bueno, definitivamente acabar con la criminalización de la pobreza, que es una forma de discriminación. Allí hay discriminación y nosotros debemos atenderlo. Por eso yo le había pedido al programa de convivencia democrática que lo atendiera de manera urgente, ¿no? Cómo la criminalización de la pobreza sigue siendo una forma de discriminación económica y social. Así que todos estos aspectos, afortunadamente, tienen estos espacios que yo he mencionado para que podamos alcanzar un modelo de justicia penal distinto. Debe ser diferente. Hay quienes me han dicho que por qué estamos en esta encrucijada. Yo no lo considero una encrucijada, yo lo considero un gran espacio para la oportunidad del cambio.
para ordenar lo que está desordenado y para corregir lo que se deba corregir. Y aquí yo también quiero hacer llamado, ¿no? Porque hemos visto cómo se partidiza y se politiza la justicia penal. Se pretende sacar provecho partidista desde la justicia penal y no es correcto con los ciudadanos y con las ciudadanas en nuestro país, no es correcto. Hacer utilización de espacios que implican la privación de libertad de un ciudadano, de una ciudadana, es muy mezquino y miserable, lo tengo que denunciar. Y yo pido que no haya utilización ni política ni partidista de un proceso que busca genuinamente la transformación del sistema penal en nuestro país. Y he pedido también, lo he conversado mucho con el vicepresidente sectorial Cabello, que tiene que ver con un nuevo relacionamiento entre el ciudadano y el funcionario policial. Corregir lo que se deba corregir. Que el funcionario policial no se sienta ofendido ni irrespetado, pero que el ciudadano tampoco sea irrespetado por quienes quieran extorsionarlo, quieran presionarlo. Tiene que haber un nuevo relacionamiento entre el ciudadano y el funcionario de seguridad ciudadana. Y yo creo que ahí tenemos que sumar todo y, bueno, llamar a distintos programas para ellos. Así que estamos llamados a corregir todos estos desafíos que hemos heredado. No es de ayer, Julio César, décadas, punto fijismo, luego dimos avances importantes, pero no suficientes para construir un nuevo modelo de justicia penal acorde con el sistema de los derechos humanos. Yo le quiero pedir a la consulta que sea evaluada una propuesta para construir un sistema nacional de protección de los defensores y familiares, que ese sistema nacional de protección sirva para garantizar plenamente derechos humanos de todos y de todas. Es un sistema que debe reordenarse, hay que reordenar. Y cuando yo digo apego a los derechos humanos, también me estoy refiriendo al funcionario de seguridad ciudadana, que se le deben respetar sus derechos humanos. Ahí estamos en un proceso integral, así que tenemos que ordenar todo el sistema. No es una partecita, es todo el sistema para que la justicia penal se convierta verdaderamente en un mecanismo eficaz de protección y garantía de los derechos humanos, pero también para que el sistema de justicia penal apunte y apuntale la convivencia democrática en Venezuela. Un sistema de justicia penal acorde con los valores más sublimes del ser humano va a ayudar mucho, Ernesto, a esa convivencia para la cual estamos dedicando tanto tiempo y esfuerzo, profesora Ana María, para lograr y alcanzar, desterrar el odio, el extremismo y la intolerancia. Así que yo también, en este balance, el diputado Arriaza dio números muy buenos de cómo en apenas 63 días efectivos hábiles de justicia se activó el sistema completamente y se hizo un promedio de 138 liberaciones plenas. Ya la amnistía abarca 8.740 personas beneficiadas por esta ley, 8.740. De ellas, 314 fueron ya exentos, que eran personas privadas de libertad y con la ley de amnistía fueron beneficiadas y ya tienen libertad plena. Y personas que estaban sometidas a medidas cautelares, 8.426, también obtuvieron la libertad plena. Así que 8.740 es el balance en estos 63 días efectivos de vigencia de la ley de amnistía. Pero previo a la vigencia de la ley de amnistía, el 20 de febrero, fueron también excarcelados 885 personas. Y sumado a este esfuerzo, lo había anunciado al país el presidente de la Asamblea Nacional, que en las próximas horas, fue anunciado en la sesión del día martes,
300 personas serían escarceladas. Ese número ha aumentado producto de esta interconsulta en las distintas instancias y en las próximas horas estará superando las 500 liberaciones, que son buenas noticias para nuestro país. Pero yo pido que esas excarcelaciones se asuman con madurez, que se asuman con respeto y que se asuman desde el punto de vista constructivo, de lo nuevo que estamos construyendo y a lo que yo he llamado el renacer de Venezuela. ¿Cómo es este renacimiento? Bueno, este renacer también supone, como lo dijo Ernesto Villegas, una transformación cultural en el pensamiento y en el ser del ciudadano, de la ciudadana, en el reconocimiento y que nosotros, ese renacer, nos permita encontrar este camino para la convivencia y para la paz. Pero también, desde el mes de enero, en total, han sido 1.000 escarceladas, 1.594 personas. 1.594. Eso incluye las 885 del mes de enero, incluye también a las personas beneficiadas directamente por la ley de amnistía. Y yo saludo que la Comisión de Revolución Judicial haya anunciado que en lo que va de año se han dado 3.630 liberaciones que tienen que ver con retardo procesal, que tienen que ver con distintos aspectos que pueden corregirse en el proceso penal y que esté dando y arrojando este número que ya supera todo el año 2025. Así que este es el camino, que esta instancia en consulta permanente, además de la consulta nacional que arranca el 1 de junio, nos sumemos a la transformación profunda del sistema de justicia penal en honra de los derechos humanos y de nuestra Constitución. Gracias, de verdad, estoy agradecida con la intervención de todos y yo sé que sumando esfuerzos de distintos sectores nacionales, Venezuela lo va a lograr. Gracias a todos y a todas. Señoras y señores, ha concluido el balance de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Por su amable atención, muchas gracias y muy buenas tardes.